Ujú. Por si acaso, me podrían decir bien qué fue lo que dijo el ingeniero el día lunes. Me contaron que estaba preguntando por mí, digamos, y como le dije, no pude conectarme, no entré a tiempo, ¿no? Cuando me levanté ya era tarde. Dijo algo en especial, algo en específico. A mí me comentó algunas cosas, pero fue por mensaje, por llamada, mejor dicho. Él me llamó unos días antes y me comentó lo que tenía en mente hacer, digamos. Pero ya el día lunes no sé si le aumentó algo más, digamos. Solo, incluso a mí en un principio me dijo que iban a ser grupos de 15, pero al final creo que ya se quedó con grupos de 13, ¿no? ¿Sí? Dijo algo en específico, por si acaso. Algo que yo deba saber en especial, digamos. Aparte de que las ayudantías van a ser los jueves, ¿no? Aparte de eso, los que estuvieron presentes. Ya. Vamos a comenzar nomás. Ya esperamos 5 minutos. Respecto a lo que usted decía, ¿Sí? Luis Humberto, es que el ingeniero nos dijo de que vamos a entrar a las clases y se nos va a evaluar cada semana, ¿no? Se nos va a dar un práctico de a cada 13 personas y tenemos que resolver esos ejercicios y defenderlo en clase. Eso fue lo que nos dijo. Nos dijo que su texto lo ha mejorado, le ha aumentado más ejercicio Ya. y que los días lunes va a ser defensa y los días miércoles él iba a avanzar y los jueves teníamos ayudantía con usted. Dijo si iba a pasar con los dos grupos o solamente con uno, o los dos juntos. A mí me comentó que iba a comprarse el paquete de 300 personas o algo así, digamos, de Zoom. No sé si tengo. Sí, tu intención es al Lo final. está considerando, según dijo. No, pero ya su intención es más que seguro que quiere pasar un solo horario, él dijo, para una vez, digamos, enseñar una sola vez y no estar haciéndolo dos veces. Dijo. Sí, sí. Ya. Está bien. Ya. Comencemos entonces, ¿sí? ¿Está bien el horario o ustedes qué dicen? ¿O lo ven muy temprano? Porque también pensaba hablar con eso con ustedes. No sé si lo ven muy temprano o si quisieran esperar, digamos. Por ejemplo, no sé, a las 9 o prefieren pasar los días sábados. Eso también crea este horario. Yo no me hago Horario de boleto, por favor. Ya. ¿No preferirías que sea el horario de boleta? A las 8. ¿Sí? Sí, Está me bien, ¿no? parece que está bien. Ya. Prefiero esta hora porque yo hasta las 9 y salgo yo igual a trabajar. Ya, ya. Está bien. El horario. Ya, entonces, vamos a ver. Horario de boleta. Sí, sí, está bien. Lo quedamos en este horario entonces. Ya. Vamos comenzando nomás. Si alguien se une, que espere un rato. Ya, entonces, como le dije, ¿no? Yo esperaba que el ingeniero avance un poco. Yo juraba, como le dije, ¿no? Que iba a comenzar ayer. Pero bueno, ya ni modo. Vamos a comenzar algo conmigo, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que les voy a mostrar yo. Puede ser como una referencia para ustedes cuando les toque defender, ¿no? Cuando les toque explicarle al ingeniero lo que han hecho con su práctico, ¿no? Aquí yo lo preparé un ejercicio en diapositiva, ¿no? Así más o menos ustedes podrían hacerlo, ¿no? Cuando les toque defender. Ya, vamos comenzando. Como bien dijimos, es el primer tema, ¿no? En el primer tema, si alguien lo leyó, habla de las hipótesis, de algunas consideraciones que se debe hacer, ¿no? Al momento de calcular ejercicios de resistencia a materiales. También habla sobre algunas propiedades, ¿no? En este caso, nosotros vamos a enfocarnos directamente a lo que es la tensión normal y la tensión cortante, ¿sí? Esas cosas de las hipótesis lo van a ver mejor con el ingeniero, ¿sí? Y cuando ya avancen en teoría con él, lo van a entender mejor al ejemplo que vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Sí? Vamos comenzando. Para entender mejor lo que es la tensión normal, nosotros debemos representarlo con gráficos. Con gráficos se entiende mejor, ¿no?
Fíjense, ahí nosotros tenemos un elemento, ¿sí? Un elemento sometido a una fuerza normal, ¿sí? A una fuerza perpendicular al área de contacto, ¿sí? Solamente sometido a fuerzas normales, ¿no? Ahí es donde se presenta la tensión normal, ¿sí? Bien. La tensión normal la podemos encontrar de muchas formas, ¿no? No necesariamente el elemento tiene que estar vertical, ¿no? Aquí como en este siguiente gráfico les muestro, el elemento puede tener una cierta inclinación, un cierto ángulo, pero aún así nosotros debemos ver cuál sería su fuerza normal, ¿no? Como pueden ver, la fuerza normal va a ser perpendicular a su plano, ¿no? Aquí está el plano, la fuerza va a ser perpendicular, ¿no? Esa es una fuerza normal, ¿sí? Lo mismo sucede si el elemento está de manera horizontal, ¿no? No importa cómo esté el elemento, nosotros no solamente nos interesa la tensión normal que le llega, ¿no? Y la tensión normal siempre va a ser perpendicular a su plano, ¿no? Aquí está el plano entonces para este elemento, ¿sí? Perpendicular. Bien. ¿Qué más podemos hablar de esto? Conmigo más que todo va a ser un resumen, no los voy a llenar mucho de teoría tampoco, aunque es muy útil, es muy necesario conocer la teoría para poder realizar los ejercicios, ya que en los ejercicios se adoptan muchas cosas, se asumen muchas cosas. En la vida real no es así. En la vida real no es tanto así, pero aquí para efectos de cálculo uno tiene que adoptar algunas simplificaciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la parte de las secciones les muestro cuáles son las secciones típicas. Esto yo lo hago en base a experiencia, ¿no? En base a todos los ejercicios que practiqué cuando estaba en la materia, así como ustedes. Vamos a aceptar a sus compañeros. No sé si alguien ha usado esta plataforma antes. Yo la uso más que todo por el tiempo ilimitado, ¿no? También usaba Zoom antes con mis otros alumnos, pero lastimosamente es 40 minutos, ¿no? Y cada 40 minutos tengo que estar mandando de nuevo el enlace, ¿no? Y es un poco molesto incluso, que se corta media explicación, ¿no? Por eso prefiero optar por esta plataforma, ¿no? Meet. Sí. Ya, veamos dónde nos quedamos. Ya. Ya hablamos sobre los elementos sometidos a fuerzas normales, ¿no? Si un elemento tiene una fuerza normal, entonces va a tener una tensión normal. Aquí les muestro algunas de las secciones típicas de los muchos ejercicios que practiqué, ¿sí? En los que se puede presentar este tema de hallar las tensiones normales. Entre ellas, una de las secciones típicas son las secciones llenas, ¿no? En este caso, un círculo, una circunferencia, un rectángulo, ¿sí? Genéricamente más sería un rectángulo, ¿no? Aunque también podría ser un cuadrado, pero de forma general lo vamos a ver como un rectángulo. También están las secciones huecas, ¿sí? Estas que tienen forma de rosca, ¿no? Las secciones huecas. Lo mismo sucede con el rectángulo, ¿sí? Entonces, cuando leemos de tensión normal, en muchos casos nos vamos a topar con este tipo de secciones, ¿no? Bien. Entonces, nosotros, en fin, nos vamos a enfocar solamente en la fórmula de tensión normal, ¿sí? La fórmula de tensión normal es igual a la normal que le llega al elemento sobre su área perpendicular, ¿no? O su área de contacto, ¿sí? Y el área de contacto viene a ser alguna de estas secciones, ¿no? Secciones típicas, por eso. Y esto va a estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Esta fórmula es muy sencillita, esta es la que vamos a ocupar hoy para el ejemplo, ¿sí? Es muy sencilla, no hay mucha teoría o mucho que decir sobre esto, simplemente la normal sobre el área, ¿no? Bien, en resumen, de todo lo que hablé, ¿sí? O de todo también, de todo lo que está en el libro también, nosotros podemos decir que para ocupar una tensión normal necesitamos una fuerza normal, ¿no? Perpendicular al área de contacto. Y además podemos decir que la tensión normal, ojo, esto es muy importante, la tensión normal solo tiene un área normal. Esto lo van a entender mejor cuando veamos también la parte de tensión cortante. Van a entender por qué les digo que la tensión normal solo tiene un área normal, ¿sí? Un área de contacto. ¿Está bien? Pasemos ahora a tensión cortante. Bien, similar a tensión normal, esto se entiende mejor cuando se lo representa con un gráfico, ¿no? La tensión cortante, fíjense, en este caso van a ser dos elementos, dos chapas sometidas
a dos fuerzas, ¿sí? Es como si nosotros agarráramos cada extremo, la fuerza P, ¿cierto? Es como si nosotros agarráramos cada extremo con las manos y comenzáramos a jalarnos, ¿eh? Fíjense dónde sufriría el elemento. El elemento va a sufrir aquí donde dice sección resistente, ¿no ves? Donde está esta línea segmentada, ¿cierto? Ahí va a sufrir la tensión cortante. Bueno, estas son chapas rígidas, ¿sí? Y lo que une a este elemento, a estos dos elementos, es un roulón o perno. También se lo puede llamar pasador, ¿no? ¿Sí? Entonces uno tiene que notar aquí que para la tensión cortante, la fuerza viene a ser paralela. Si ustedes lo ven, si ustedes trasladan esta fuerza P, digamos, esta fuerza P que tenemos aquí a la derecha, la trasladamos, podemos notar que la fuerza P viene a ser paralela al área de contacto, ¿sí? Al área de corte, en este caso se llama. ¿Lo ven, no? Por el principio de transmisibilidad de la fuerza, esta fuerza P la podemos colocar a lo largo de su recorrido, ¿no? Entonces, esa es una característica, ¿no? Que en la tensión cortante la fuerza es paralela al área de contacto y en la tensión normal es perpendicular, ¿no? ¿Sí? Ya. Sigamos viendo entonces. Aquí nosotros no nos vamos a enfocar en la sección de la chapa, no nos interesa. Si ustedes recuerdan, en isostática nosotros decíamos que los cuerpos eran rígidos e indeformables. Sin importar el tipo de carga o la magnitud de la carga, el cuerpo jamás se iba a deformar, ¿no? ¿Sí? Eso era en isostática. En este caso de resistencia, nosotros sí vamos a seguir ocupando ese criterio, ¿sí? De que el cuerpo es rígido e indeformable, pero solo para algunos elementos, ¿sí? No a todo. En isostática era todo el elemento, no se deformaba. En cambio acá nosotros en resistencia, algunos elementos sí debemos considerar que se deforman. Por eso es que más adelante vamos a ver desplazamientos y deformaciones también, ¿sí? En este caso, miren, aquí la chapa va a ser rígida e indeformable. Esto no va a sufrir nada. No importa cuánta fuerza le apliquemos a la chapa, no va a sufrir ningún cambio. En cambio, el roulón sí. El roulón o el perno sí debemos considerar que va a tener una deformación o una tensión cortante, ¿no? Bien, pasemos a las secciones típicas del perno. Aquí esto, como les puse, al igual que en la sección normal, es en base a experiencia, ¿no? En base a los ejercicios que practiqué, ¿no? Podemos decir que la sección típica del perno la vamos a considerar como un redondo, ¿sí? Un redondo de sección constante a lo largo de toda su longitud, ¿sí? Esa va a ser la sección típica del perno. En realidad no es tanto así, ¿no? Pero para efectos de cálculo, como nosotros vamos a dimensionar, en el ejemplo que les puse vamos a dimensionar, entonces nosotros vamos a adoptar algunas de las secciones, ¿no? Y en este caso la sección más facilita para adoptar es la sección llena, ¿no? Sí, en este caso el redondo. Bien, sucede lo mismo con la fórmula de tensión cortante. La fórmula de tensión cortante es igual a una fuerza sobre un área. En este caso la fuerza P viene a ser una fuerza que se podría decir que es paralela al área de corte, ¿sí? Se podría decir, no necesariamente va a ser paralela, aunque aquí en el gráfico que les puse se ve que es paralela, pero puede tener una cierta inclinación, aún así en la fórmula no afecta eso, ¿sí? Lo importante es que sea una fuerza cortante, ¿sí? Todo esto sobre un área paralela. Aquí me faltó colocar esto, lo mismo en el otro, así está en el libro incluso. Esto lo vamos a entender mejor cuando hagamos el ejemplo. Lo mismo, esto va a estar en unidades de presión, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, en resumen, nosotros ¿qué necesitamos para ocupar esta fórmula? Una fuerza paralela al área de contacto, ¿no? En este caso la fuerza P, ¿sí? Y además aquí, en esto que es importante, nosotros podemos tener más de un área de corte, no necesariamente va a ser uno. Si ustedes se fijan en este gráfico que les puse, solamente tiene un área de corte, pero van a ver que no solamente puede tener un área de corte, puede tener dos, puede tener tres. Esa es la diferencia que tiene la tensión cortante. La tensión cortante para distintos ejercicios puede tener ya sea uno, dos o más áreas de corte, ¿sí? Eso es para tensión cortante. Pero la tensión normal solamente tiene uno, ¿sí?
Sigamos, entonces, pasemos al ejemplo. Espera un ratingo, ya que vamos a ver si hay alguien esperando. Ya, volvamos al ejemplo. Si alguien se une, que espera un rato. Bien. Entonces, aquí no quise hacerlo directo el ejercicio porque es importante que uno conozca, ¿no?, las fórmulas que va a ocupar. Es importante que uno conozca la teoría antes de hacer los ejercicios. Por eso es que vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es tensión normal y tensión cortante, ¿no? Eso ya lo va a explicar mejor el ingeniero con más detalle en su libro, ¿no? Ya, entonces vamos al ejemplo. Sea la estructura de almacenamiento de tubo cilíndrico mostrada en la figura, se pide calcular, inciso A, la sección de la barra elástica BC. Inciso B, calcular el diámetro del perno requerido en A, ¿sí? Entonces, para resolver un ejemplo, un ejercicio de resistencia a materiales, uno primeramente, ¿no?, tiene que ubicar dónde está el elemento que nos pide dimensionar. Para el inciso A me dice la sección D minúscula de la barra elástica BC. Si nos fijamos, BC está acá, ¿no? Tiene una cierta inclinación de 30 grados, ¿sí? Esto es BC, esta es la barra que nosotros vamos a dimensionar. Eso nos pide, ¿no?, la sección D. Y en el inciso B nos pide calcular el diámetro del perno requerido en el punto A. Aquí está el punto A, ¿sí? Bien. Nos da un corte, una vista en corte, ¿sí? Vemos que son 5 cilindros, tubos cilíndricos de sección hueca, y vemos que está sostenida por una compuerta rígida, ¿sí? Y en la vista de frente nos muestra también las dimensiones, ¿no? Su ancho 2 metros y su alto 4 metros, ¿sí? Aquí están los cilindros. También podemos apreciar que los cilindros están siendo soportados por 2 compuertas rígidas. Dijimos que esto largo es una compuerta rígida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos cortes nos ayudan mucho a entender cómo debemos considerar al ejemplo. En este caso, si nosotros vemos que aquí tenemos 2 compuertas rígidas, a simple vista podríamos decir que el peso no es de cada cilindro, se va a distribuir a la mitad, a cada compuerta, ¿no es? Eso es lo que nos muestra este detalle enfrente. Eso podemos verlo así cuando nos supongan que es un examen, entonces ustedes tienen que analizar antes de ponerse a resolver, ¿no? Tienen que analizarlo. El ingeniero da todo el tiempo del mundo, alcanza, por si acaso, para los que no pasaron, hizo 2 con él, el tiempo alcanza. ¿Para qué no les voy a mentir? No les voy a decir que los ejercicios son muy largos y no alcanza el tiempo. No, alcanza tiempo suficiente, ¿sí? Entonces les puede dar tiempo para que ustedes lo analicen con calma el ejercicio y lo van resolviendo, ¿no? Tampoco se tarden mucho, ¿sí? Ya. Entonces llegamos a esa conclusión, ¿no? Aquí con la vista enfrente podemos decir que el peso de cada cilindro se va a distribuir a la mitad, ¿no ve? O sea, quiere decir que nosotros va a bastar con que analicemos una compuerta, dimensionemos una compuerta, ¿sí? La barra que le llega a esa compuerta y el perno, fíjense que aquí la compuerta rígida está unida a este elemento fijo a través de un pasador, ¿no? A través de un perno. Fíjense, esto que está en negro acá, ¿no? Es un perno, ¿no? Entonces va a bastar con que analicemos uno y automáticamente el otro va a tener las mismas dimensiones, ¿no? ¿Sí? Fijémonos los datos que nos da. Nos da una tensión admisible, fíjense, tensión normal admisible de 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos da una tensión cortante admisible, fíjense, la tensión normal se lo representa con sigma. Eso me faltó, creo, decirles, ¿no? La tensión normal, sigma, y la tensión cortante, tau. Tau de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos da el peso específico del cilindro. Es un cilindro metálico. Su peso específico es 7800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Nos da también el diámetro externo. Fíjense, nos dice que el diámetro externo del cilindro es 80 centímetros
y el diámetro interno es 74 centímetros. Aquí, como solamente nos da esto, externo e interno, podríamos asumir directamente que todos los cilindros tienen esas dimensiones, ¿no ve? No nos está dando el dato de otro cilindro que tenga otra dimensión, ¿no? Entonces, podemos decir que estos 5 cilindros tienen un diámetro externo de 80 y un diámetro interno de 74, ¿sí? Y también nos da el módulo de elasticidad 2 por 10 a la 6. Bien. Pasemos entonces a resolver. A simple vista, por lo que vimos en el ejemplo, nosotros primeramente deberíamos comenzar calculando el peso, porque si lo volvemos a ver el ejercicio no está siendo sometido a ninguna fuerza puntual, ninguna carga distribuida, ¿no? Solamente al peso del cilindro, ¿sí? Esa es la solicitación, ¿no ve? Entonces nosotros debemos comenzar calculando lo que es el peso del cilindro. Cálculo del peso del cilindro. Vamos viendo. Aquí lo podemos hacer solamente para uno, ¿no? Y automáticamente vamos a decir que el peso va a ser el mismo para todos los demás cilindros. Bien, aquí tenemos los detalles. Vimos que por el corte de frente, que vale 2 metros de largo, 0,8 el diámetro externo y 0,74 el diámetro interno. Aquí esta fórmula que les anoté del área, es el área para un círculo hueco, ¿no? Directamente ya está deducida esta fórmula, aunque ustedes si quisieran lo pueden deducir, ¿no? Aquí yo ya lo puse directo. Quiere decir que es el pi por el diámetro al cuadrado. Fíjense, este D mayúscula lo estoy llamando al diámetro mayor. Pi por diámetro cuadrado D mayúscula al cuadrado sobre 4 sería, ¿no ve? Sobre 4. Y aparte también debería decir menos pi por diámetro al cuadrado. Este D minúscula viene a ser el diámetro pequeño, ¿sí? Diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Como ambos tienen pi cuarta, factor común, saco factor común pi cuarta y me queda diámetro mayor al cuadrado menos el diámetro menor al cuadrado, ¿no? Así, de esa forma se deducen. Vemos que para calcular el peso del cilindro, nosotros tenemos que recordarnos esta formulita. El peso es igual a peso específico por volumen, ¿no? Y a su vez el volumen es el área transversal por la longitud. De esa forma, reemplazando los datos, peso específico dijimos que era 7800, ¿sí? Y el área transversal es la que tenemos acá, pi por el diámetro mayor al cuadrado. Fíjense que tiene que estar en las mismas unidades, ¿no? En sí el diámetro era 80 centímetros, pero para llevarlo a metro es 0,8, ¿no? 0,8 al cuadrado menos 0,74 al cuadrado, ¿sí? Ya todo esto está en metro cuadrado, ¿no? Por la longitud, fíjense que la longitud es 2 metros. Todo esto sobre 4. El sobre 4 es parte de la fórmula, ¿sí? Quizás alguno lo trabaja con radio, no hay problema, lo puede hacer, ¿no? En este caso ya es más común hacerlo por diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula, el área, ¿no? Ya, en operaciones, haciendo operaciones, me salió que el peso era 1132.104 kilogramos. Una cosa más, todos estos valores que estoy sacando, si ustedes pueden, confírmenlo, tengan su calculadora a mano, verifiquen si realmente sale eso. ¿Sí? Tal vez yo me equivoqué, ¿no? Al meterla a la calculadora. Sí sale eso. ¿Ya? Van a verificar así cada valor que vayan viendo, lo verifican, ¿sí? Bien, ya sacamos el peso del cilindro. Ahora lo que veníamos diciendo era sobre el detalle de frente, ¿no? Como nosotros tenemos dos compuertas, ¿sí? Ese peso lo podemos distribuir a la mitad, a cada compuerta, ¿no? Es como si fuera un apoyo fijo, un apoyo, simplemente apoyado, mejor dicho, ¿no? Tal como lo ven en pantalla, ¿no? Sí. Aquí está la fuerza, una carga puntual se vuelve el cilindro, 1132,104 kilogramos, eso lo dividido a la mitad, sale esto, ¿no? 566.052. ¿Sí? Como es lo mismo, entonces tranquilamente podemos trabajar con uno y automáticamente las mismas secciones va a tener el otro, ¿no? ¿Sí? Bien. Ya determinamos el peso con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Fíjense ahora vamos a determinar la geometría de los cilindros, cómo están posicionados los cilindros dentro de la compuerta, ¿sí? Nosotros tenemos de información en lo que me dio en el detalle de corte. Primeramente, dijimos que los cilindros, su diámetro externo es 0,80. Fíjense que aquí no le dibujé el diámetro interno.
es porque no es necesario, porque en sí lo que se van a chocar o donde se van a topar los cilindros, cada tubo cilíndrico, va a ser con el diámetro externo, ¿no? Es 0,80. Por eso que directamente lo dibujé como un redondo, ¿no? Sí, pude haberlo dibujado hueco, no hay problema. Si ustedes quieren lo hacen así. ¿Está bien? Ya. Entonces dijimos que vale 0,80, ¿no es? 0,80 vale cada tubo cilíndrico de diámetro. Fíjense que nosotros nos dio un corte de 1,20, nos dio un espacio de 1,20. Eso es dato, ¿no? 1,20 nos decía que era el espacio que había, ¿no? Para que los cilindros se acomoden, ¿no? Fíjate, si esto vale 0,8, entonces el espacio sobrante va a ser 0,4, ¿no? Ya la suma de los dos me da 1,20. Lo mismo va a suceder en la parte de arriba, ¿no? Fíjense, el otro cilindro también mide 0,8 y la parte que sobra es 0,4, ¿no? Entonces, basándonos en esta disposición, nosotros podemos encontrar a qué distancia está colocada este cilindro con respecto a este, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que dibujarlo así, mejor si lo tratan de dibujar más o menos a escala, porque a veces así a la vista uno ya se da cuenta más o menos qué distancia va a tener. Fijémonos, fíjense, nos da a mí haberlo dibujado más o menos así a escala, ¿no ve? Y haberlo colocado con estas dimensiones, más o menos me genera de punto del centro de cada cilindro a centro del otro cilindro, me genera más o menos como si fuera un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Si aquí en este lado vale 0,40, ¿no? De este extremo de la pared al cilindro rojo, al borde del cilindro rojo, vale 0,40. Y lo mismo sucede acá, mire. 0,40 vale de esta pared al borde del cilindro amarillo, o también podríamos decir que sería del borde al centro del cilindro, ¿no ve? Entonces podríamos decir que de centro a centro de cada cilindro vale 0,40 también, ¿no ve? 0,40 más 0,40 más 0,40 da 1,20. Entonces ustedes tienen que jugar así si es que les llega a tocar un ejercicio de este tipo. Fíjense que este ejercicio que estamos haciendo es muy versátil, quiere decir que se lo puede preguntar de muchas formas. Fíjense la posición de los cilindros, él la puede colocar a lo contrario si quisiera, al revés, ¿no? Igual la forma de análisis va a ser la misma, ¿sí? O también incluso a este ejercicio se le puede aumentar varios incisos más, ¿no? Entonces, yo en este caso prefería hacer solamente lo que corresponde a la primera unidad, ¿no? Le quité la parte de la deformación porque no voy a adelantarme mucho, prefiero que el ingeniero avance y ya luego hacemos con otro ejemplo, ¿sí? Ya. Fíjense que ahorita estamos determinando la geometría, ¿no? De los cilindros. Ya. Entonces ya dijimos que de centro, fíjense, de centro a centro de cada cilindro con respecto a la horizontal vale 0,40. Y otra cosa más que ustedes deben saber, ¿no? De centro a centro de cada cilindro va a valer el diámetro. Esto es por si acaso, no es porque siempre sea así, ¿no? Si ustedes se fijan, la mitad del cilindro, del centro, hasta el borde va a valer 0,4, ¿no? Sin importar cómo esté, digamos, incluso el cilindro podría estar más acá, ¿no? Podría estar más acá, digamos, supongan que, a ver, la tengo. Supongan que el cilindro estuviera acá, ¿no? Fíjense, encima, justo encima del otro, fíjense, o ignórenlo, este cilindro redondo, este cilindro rojo, justo, supónganse que el cilindro amarillo, el otro cilindro esté justo encima de él, ¿no? Va a seguir teniendo 0,8, fíjense. 0,8, solo que ahora va a estar a lo vertical, ¿no? Y de esa forma ustedes pueden ir analizando cómo van a estar posicionados los tubos cilíndricos, ¿no? Ya, sigamos entonces. Fíjense, aquí yo tengo este ángulo alfa. Este ángulo alfa, por trigonometría, tienen que recordar que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso, fíjense que yo tengo de información esos datos. El cateto opuesto, la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona a eso? Pues el seno, ¿no ve? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o 0,4 sobre 0,8. Despejando alfa, vamos a tener que el ángulo vale 30 grados. Ustedes pueden verificarlo si sale 30, si quieren. ¿Sí? Un ratingo vamos a aceptar a su compañero.
Sí, sale eso. ¿Sí, no, eran varios. Ya, volvamos a ver. Fíjense, esta forma como yo lo estoy presentando, así podrían ustedes hacerlo, ¿no? Cuando les toque defender. Volvamos a ver dónde estábamos. Ya. Ya determinamos el ángulo, ¿no? A qué distancia está cada cilindro, ¿no? Fíjense, conociendo el ángulo, nosotros podemos conocer esta altura h, ¿sí? Es importante conocer no solamente el ángulo, sino a qué distancia vertical va a estar cada cilindro con respecto al otro. Fíjense que es más cómodo trabajarlo de centro a centro de cada cilindro, porque ustedes ya van a tener como dato el diámetro, ¿no? De centro a centro va a valer directamente el diámetro, 0,8. Tangente, 0,4 sobre la altura. Fíjense la tangente, esta función trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 0,4 sobre h, ¿no? De esa forma voy a obtener el valor de h. Nosotros ya conocemos alfa, que vale 30 grados. Despejando, me va a salir que h es 0,4 sobre tangente de 30, y eso me salió 0,9, ¿sí? 0,69, perdón, 0,69 metros. ¿Está bien? Ya. Pasemos entonces a, fíjense que es puro gráfico, al menos este ejercicio es puro gráfico, ¿no? Ya, aquí nuevamente dibujé lo que es el corte, ¿sí? Porque aquí me conviene verlo, a qué distancia está cada cilindro, porque si ustedes se fijan, si ustedes quieren verlo un poco más rápido, esta compuerta va a estar siendo sometida por estos dos cilindros que voy a anotar, fíjense. Este cilindro le va a generar una fuerza puntual, ¿no? A esta compuerta. Lo mismo sucede con este otro cilindro, ¿eh? Los cilindros que lo estén topando a la compuerta son los que lo van a estar solicitando, ¿no? ¿Sí, no? Eso es. Entonces yo necesito conocer estas dos fuerzas para poder luego dimensionar, ¿no? Mis barras y mi perno. ¿Está bien? Por eso es que nuevamente lo volví a graficar, ¿no? Porque necesito conocer también a qué distancia está este cilindro. Por ejemplo, yo no conozco, digamos, a qué distancia está este cilindro, fíjense, de este punto que lo está topando, ¿no es aquí? Con respecto al perno, digamos, no conozco qué distancia es, ¿no es? No sé qué distancia es aún. Lo mismo sucede con este otro cilindro, fíjense, no conozco, ¿no es su distancia? No sé con respecto al perno también, no conozco todavía su distancia. Entonces, para poder conocerlo, tengo que hacer este análisis que hicimos al principio, ¿no? De cómo están dispuestos los cilindros uno al otro. Y eso no lo hacemos con respecto a los datos que nos dan, ¿no? Nos dice que un 1,20 es el espacio y el cilindro vale 0,8. Entonces uno va jugando, ¿no? Lo va graficando más o menos a escala si quieren. Háganlo así para que no les cueste mucho darse cuenta. Ya después uno por trigonometría lo va determinando, ¿no? Traten de ser puntuales. Yo voy a ser puntual esta vez, ¿sí? Para que no estar saliéndome a media explicación, ¿no? Fíjense que lo malo de mí es que tengo que estar saliéndome y volver a la pestaña principal, ¿no? Para aceptarlo. Me avisan si en algún momento se deja de compartir, ¿sí? Hacemos a ver. Estamos acá, ¿no? Estamos hablando sobre las posiciones de los cilindros, ¿no? Fíjense que aquí lo volví a dibujar y fíjense que este triángulo rectángulo que dibujé acá con el cilindro amarillo y el rojo, lo volví a dibujar acá, miren, pero para todos los cilindros. De esa forma voy a poder conocer cómo está ubicado cada cilindro, ¿no? A qué distancia con respecto a tal punto, con respecto al perno o con respecto a la barra, a qué distancia va a estar, ¿no? ¿Sí? Ahí están, miren, las distancias. Dijimos que las alturas h, fíjense, las alturas h son las alturas verticales de centro a centro de cada cilindro, 0,69. Pero ustedes tienen que saber, fíjense, que el cilindro vale 0,8. Y para el primer cilindro, este cilindro 5, ¿sí? Si nosotros queremos saber su distancia con respecto al apoyo, donde se está apoyando este cilindro 5, va a ser pues el centro hasta el apoyo, ¿no?
que vale 0,4, la mitad de su diámetro, ¿no? 0,4, por eso es que le puse 0,4, ¿sí? Ya luego comienzo con lo que acabo de calcular. La altura h va a ser de centro a centro, ¿no? De centro a centro vale 0,69. Lo mismo sucede con el otro cilindro. Fíjense que no es necesario volver a analizarlo. Así como hicimos al principio, podemos deducir que es la misma posición, ya que todos tienen el mismo diámetro. También vamos a determinar que para el cilindro 4, 3, va a tener 0,69, también su altura h. Y este ángulo vale 30 también. 30, 30, 30. ¿No ves? Lo mismo sucede con el cilindro 3,2, 0,69. De centro a centro, la vertical vale 0,69. Lo mismo sucede con el otro. De centro a centro, la vertical 0,69. Ahora, si ustedes recuerdan, nos dio al principio en el detalle de frente, nos dijo que no solamente valía 2 metros, ¿no es? También nos daba de dato que la compuerta a lo alto valía 4 metros, o sea, que del centro de la barra hasta el perno, fíjense, ahí se mide por si acaso, la distancia que nos dio era de la barra hasta el perno, era 4 metros. Entonces yo voy sumando las alturas, nosotros vimos que cada altura valía 0,69, ¿no es? Entonces va a llegar a un punto donde ya no sepamos, ¿no es? Que cuánto va a valer la otra distancia del último cilindro, del cilindro 1 a la barra, no sabemos cuánto vale, pero lo podemos restar porque nos da de dato que eso vale 4 metros. Entonces si nosotros sumamos 0,4 más 4 veces 0,69 nos va a dar un valor y lo restamos por 4, al final vemos que va a salir 0,84. Pueden verificarlo si sale 4 metros. ¿Sí? Lo verifican, por eso le digo, cada valor que yo saque, verifíquenlo si salen, ¿no? Ya, entonces 4 menos toda esta resta, menos 0,69 por 4, menos 0,4 debe dar 0,84, ¿no? O la suma de todo esto da 4 metros, ¿no? Ya. Entonces, como estábamos hablando al principio, nos fijamos que el cilindro 2 y el cilindro 4 son los que van a estar cargando a la compuerta, ¿no? Eso es lo que va a estar solicitando, ¿no? La reacción que provoque el cilindro a la compuerta es lo que va a solicitar, ¿no? Entonces ahora fíjense que nos falta, ya determinamos las posiciones. Ya conocemos la altura de H2 y de H4. Ahora solamente nos falta conocer sus valores, ¿no? Aún no conocemos sus valores, pero lo vamos a conocer. Comencemos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el tubo 1. Fíjense que nosotros el tubo 1 lo llamamos al que está por arriba, ¿no? En la parte de arriba, ¿sí? Ese es nuestro tubo 1. Y es de ahí donde se comienza a cargar, porque fíjense, no vamos a comenzar del cilindro 5, ¿no? Se comienza desde el que está en la parte de arriba, porque ese es el que va transmitiendo el peso, ¿no? Te va a tener un peso y ese peso lo va a transmitir al cilindro, ¿no? Y así al cilindro 2, y ese cilindro 2 va a transmitir su peso junto con el del cilindro 1 al cilindro 3, ¿no? Y así sucesivamente, el peso se va transmitiendo en este sentido, ¿no? Del primero que está arriba hasta el último que está en la parte de abajo. Comencemos con el diagrama de cuerpo libre para el tubo 1, ¿sí? Ahí está. Aquí dibujamos un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Como le dije, no es necesario que ustedes dibujen su parte hueca. Si ustedes quieren, lo hacen. Si no, lo dejan. Va a bastar con que dibujen el borde, ya que mayormente las solicitaciones va a estar representadas en los bordes, ¿no? Porque es los bordes donde se van a estar chocando cada cilindro. Fíjense, en primer lugar tenemos el peso. Peso 1 lo vamos a llamar, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo estaba la disposición, el cilindro 1 venía así, ¿no? Y el cilindro 2 estaba a este lugar, ¿no? A este lado acá, ¿no? Entonces es correcto como lo he dibujado, ¿no? Fíjense, H1 viene a ser la reacción de la pared. En este caso no nos importa, ¿sí? No nos importa conocer exactamente cuánto vale la reacción en la pared, pero sí nos interesa saber cuánto vale R1. R1 es la reacción que hace el peso del cilindro 1 al cilindro 2, ¿sí? Aquí está R1. Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces sí me interesa conocer eso. Y eso va a estar a un cierto ángulo. Ese ángulo alfa ya lo determinamos, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos de dato que el alfa es 30 grados.
y que el peso de este cilindro 1 dijimos que va a ser la mitad, ¿no? Nosotros lo calculamos como 1000 tanto, 1030, digamos, más o menos, pero nosotros vamos a considerar solamente la mitad. Ya saben por qué, ¿no? La mitad sería 566.052 kilogramos. Entonces aquí ya simplemente aplicamos como si fuera el método de los puntos con respecto al centro del cilindro. Hacemos sumatoria de fuerzas verticales en primer lugar, ¿sí? Sumatoria de fuerzas verticales. Digamos, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a considerar que las fuerzas que estén yendo para arriba positivas, ¿no? Y las que están para abajo negativas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en primer lugar? Tenemos que R1, su componente vertical, va a ser coseno del ángulo, ¿no es? ¿Sí? R1 por coseno del ángulo, positivo, menos el peso. No tengo más, ¿no? No tengo más fuerzas, ¿no? En vertical. Eso sería todo, ¿no? De esa forma voy a poder determinar el peso en la reacción R1, mejor dicho. R1 va a ser igual despejando W1 sobre coseno del ángulo, despejando los datos. R1 va a ser igual al peso sobre el coseno de 30. Y de esa forma me salió 653.62, ¿no? Verifiquen todos esos datos, ¿sí? Vamos sacando ahora, la reacción no es necesario, pero igual lo hice, como le dije, no es necesario, en sí nosotros solamente nos interesa H2, fíjense que H2 y H4 era lo que nos importa. Si ustedes quieren hacerlo más rápido, ven que el tiempo ya se les está acabando, digamos, o perdieron mucho tiempo analizándolo, directamente pueden calcular lo que les pide. Aquí yo lo calculé todo, pero solamente es necesario lo que nos pide, porque solamente vamos a trabajar con estas reacciones. Fíjense que H2 y H4 son los cilindros que van a hacer reaccionar a la compuerta, ¿no? Entonces, pero de todas formas yo calculé H1, ¿sí? Para que no quede incompleto el ejercicio tampoco. Fíjense, en sumatoria de fuerzas horizontales va a ser H1, fíjense, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, ¿no? Menos, fíjense qué fuerzas horizontales más tengo. Tengo la reacción 1 que tiene una inclinación, ¿no? Entonces yo tengo que determinar su componente horizontal. Su componente horizontal va a ser pues R1 por el seno, ¿no es? ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda acá, ¿no? Al descomponer, igual me dice, ¿no? ¿Sí? Quizás alguno tenga problema, ¿no? Al verlo, al hacer la descomposición. Ya. H1 menos R1 por el seno del ángulo, de esa forma igual a 0, de esa forma obtengo H1, ¿sí? H1 va a ser igual a R1 por el seno del ángulo, reemplazando me va a salir 326.81, ¿sí? Ese es H1. Pasemos a lo que es el diagrama de cuerpo libre del segundo cilindro. Fíjense. Ya. Bueno, vamos a borrar esto primero. Similar análisis que el de diagrama de cuerpo libre para el cilindro 1. Fíjense que estamos haciendo pura sumatoria de fuerzas verticales y horizontales. Esta parte ya es repetitiva. Vamos viendo qué solicitaciones le llegan al cilindro 2, ¿no? Al tubo 2. ¿Sí? Fíjense. En este caso, si recuerdan la disposición, aquí lo vamos a hacer. El cilindro 1 venía acá, ¿no? En este lado. Luego el cilindro 2 estaba en esta posición y el cilindro 3 estaba como la posición del tubo 1, ¿no? Sí, de esa forma venía, ¿no? Entonces fíjense que esto va a tener entonces una reacción 2, llamémosla. Si ustedes la nomenclatura la colocan a su gusto, no hay problema. Ahora fíjense que H2 era la reacción, ¿no? Aquí está, H2, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos interesa, conocer el valor de H2, porque este valor de H2 es el que va a solicitar a la compuerta. Y esto era la compuerta, ¿no? ¿Sí? La compuerta. Luego el otro extremo es la pared, ¿no? No nos interesa la reacción que le llega a la pared, lo que nos interesa es la reacción que le llega a la compuerta. Ya. Sigamos entonces ya. Lo mismo, el ángulo es 30, fíjense, el ángulo va a ser el mismo para todos los cilindros, porque la disposición así me dice. Y el peso también va a ser el mismo, ¿no ve? También el peso del cilindro 2 es 566.052. Ya solamente procedo a hacer sumatoria de fuerzas verticales. Me fijo qué fuerzas verticales tengo. En primer lugar tengo la reacción R1 que determiné. Es la reacción que provoca el cilindro al cilindro 2, ¿no? R1, fíjense.
Y también voy a tener la reacción del cilindro, reacción R2. Este R2 viene a ser la reacción que provoca el cilindro, el tubo 2 al tubo 3, ¿no? Está bien, entonces es correcto que deba colocar esta fuerza ahí. Sí, van viendo ustedes nomás. Entonces hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces nos fijamos. R2 para hallar la componente vertical es coseno alfa, ¿no? Aquí está el ángulo, entonces va a ser R2 por coseno alfa. ¿Sí? Menos, fíjense porque R1 está yendo para abajo, menos R1 por coseno de alfa, ¿sí? Y menos el peso 2, miren, fíjense, esas son las fuerzas verticales que tengo, ¿no? ¿Está bien? Despejando R2, me va a quedar W2 más R1 por coseno de alfa, todo esto sobre coseno de alfa, ¿no? Reemplazando los datos, ¿sí? Vamos a determinar que al final R2 vale 1307.24. Todos estos datos, como les dije, ¿no? Verifiquen, vayan verificando y todo eso. ¿Está bien? Ya tenemos la reacción en 2. Hacemos ahora horizontales, ¿sí? Para encontrar el valor de H2. Sumatoria de fuerzas horizontales con a la derecha positivo, ¿no? Esa es nuestra adopción, ¿no? Con respecto al signo. Entonces va a ser R1, fíjense cómo está. Aquí yo tengo dos fuerzas R en oblicuas, ¿no? R1 y R2, ¿no? Entonces yo para poder hacer sumatorias horizontales tengo que descomponerlo, ¿no? Y fíjense su descomposición va a ser R2 por seno de alfa y para el otro R1 por seno de alfa, ¿no? Entonces eso fue lo que dice, ¿no? R1 seno de alfa más R2 seno de alfa menos H2, porque H2 está yendo en el otro sentido, igual a 0. Despejando H2, ¿sí? Me va a salir que es R1 seno de alfa más R2 seno de alfa, reemplazando los datos, fíjense, todo es correlativo. Ustedes calculan algo y automáticamente le va a servir para el otro, ¿no? Ya. Entonces al final H2 me salió 980.43 kilogramos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? O si estoy yendo muy rápido. ¿Sí? Me dicen si hay algo que no les convenza o hay algo que les... Ustedes me dicen nomás, me paran, digamos, si hay algo que no entienden, me paran y me dicen, ¿sí? Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre para el tubo 3. Es cuestión que ustedes recuerden cómo estaban dispuestos, ¿no? Cada cilindro. Y aquí llamé tubo 1, aquí llamé tubo 2, aquí llamé tubo 3, ¿no? Este tubo 3 es el que estaba junto a la pared, ¿no? Similar al tubo 1, fíjense. Entonces tanto su reacción como su horizontal como su reacción van a ser similares, entonces, porque está justo como el tubo 1, ¿no? Solo que la diferencia es que el tubo 3 va a tener una reacción proveniente del cilindro 2. Aquí está, R2. Recuerden el concepto de transmisión de fuerza. No sé si ustedes en ISO 2 le enseñaron en la parte pórtico, ¿no? Para transmitir el esfuerzo de una barra a otra barra, el sentido cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí yo este R2 lo estoy poniendo en este sentido, pero fíjense, para considerarlo en el tubo 3, tengo que invertirlo, ¿no? No sé si alguno tenga problema en eso. Es por eso que les preguntaba, ¿no? Si tienen problemas al entender alguna cosita. Fíjense, R2 la coloqué en este sentido, ¿no? Pero para considerarlo en el tubo 3, R2 tiene que venir en el otro sentido, ¿sí? Ya, me dicen, digamos, si hay alguna cosa que no entiendan, ¿no? Ya. Nuevamente tenemos de dato que el ángulo alfa es 30 y el peso del tubo 3 también es el mismo, ¿no? 566.052, ¿no? No es cuestión que ustedes se lo dibujen bien, dibujen todas las fuerzas que está siendo sometida el tubo, tanto sus reacciones como las fuerzas, ¿no? Que le llegan. Bien, entonces haciendo nuevamente sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, vemos que tenemos con sentido positivo para los que van arriba, ¿no? Ya, entonces R3 es el que va para arriba, R3 por coseno alfa, su componente vertical, ¿sí? Fíjense, porque el ángulo está acá, recuerdan, ¿no? R3 por coseno alfa, la que está junto con el ángulo, entonces ese es coseno, ¿no? Menos, porque el R2 va para abajo, menos R2 por coseno alfa, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Y menos W3, ¿no? Aquí está W3, va para abajo, igual a 0. Despejando R3, porque esa es mi incógnita, R3 va a ser W3 más R2 por coseno de alfa, todo esto sobre coseno de alfa, reemplazando los datos. Vamos a obtener que R3 vale
1960.86 kilogramos. ¿Sí? Hacemos lo mismo con los horizontales. Ven que esta parte es un poco repetitiva. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces vamos a ver que H3, ¿no? Está en este sentido. H3 menos, fíjense, R2 y R3 están en el otro sentido, o al menos lo que vamos a descomponer, ¿sí? Su componente horizontal va a estar al otro sentido, ¿no? Entonces va a ser menos R2 seno alfa y menos R3 seno alfa igual a 0. Despejando, bueno, aquí hay un error, ¿no? No debería ser H2, debería ser H3, ¿no? Vamos a corregirlo acá. H3, ¿sí? Ya, esto corríjanlo. Esto debería ser H3, ¿no? Aquí me pasé de largo. Ya. H3 entonces va a ser todo esto, ¿no? Igual a 1634,05. Ya. Sigamos entonces para el diagrama de cuerpo libre del tubo 4. Fijémonos, recuerden cómo estaban dispuestas, ¿no? Recuerden cómo estaba la disposición, ¿no? El primero venía así, el segundo de esta forma, el tercero en este sentido también, y el cuarto en este sentido acá, ¿no? Entonces el cuarto va a tener una reacción en este sentido acá, va a estar reaccionando a la compuerta, eso es lo que nos interesa, ¿no? La fuerza que le llegan a la compuerta, entonces este valor en la horizontal que vayamos a obtener nos va a interesar, ¿no? Y también va a estar sometida a un peso, ¿no? ¿Sí? Entonces así más o menos tiene que venir la disposición, ¿no? El ángulo es 30, porque ya están dispuestos de la misma forma y tienen las mismas dimensiones, ¿no? Y es correcto como lo coloqué, ¿no? R3, la horizontal H4 la vamos a llamar, y la reacción que le llega el tubo 4 al tubo 5 la vamos a llamar R4, ¿sí? Bien, entonces, lo mismo, el ángulo es 30 y el peso de 4 es 566.052. Hacemos verticales igual a 0, ¿sí? Verticales igual a 0. Entonces, primeramente va a ser R4 coseno alfa, la componente vertical, menos R3 coseno alfa, ¿cierto? La componente en vertical de R3, y menos el peso 4, igual a 0. Despejando, R4 va a ser igual a W4 más R3 coseno alfa sobre coseno alfa. Fíjense que es repetitivo, ¿no? Incluso. Bueno, reemplazando los datos, vamos a ver que R4 vale 2614.48. ¿Están confirmando, no? Estos resultados. ¿Sí? Si hay alguno que no les coincide, me dicen, ¿eh? Pero la forma del planteamiento del análisis va a ser el mismo. Quizás en los datos o al haber calculado me emocioné o fue algún error de typeo, ¿no? Me dicen ustedes. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Lo mismo, tenemos que sacar las componentes de R3 en horizontal y las componentes de R4 en horizontal, ¿no? Entonces R3 seno alfa más R4 seno alfa menos H4. Fíjense, H4. De esa forma obtengo el valor de H4. Otra vez con eso. Aquí me pasé con el tema de la nomenclatura. Esto es H4, para que no se confunda. Ya, H4 igual a 1960.86 por seno de 30 grados más 2614.48 por el seno de 30 grados, ¿no? Al final me va a salir que H4 es 2287.67, ¿no? Vamos a borrar esto. Ya, entonces ya determiné, fíjense que no hice diagrama de cuerpo libre para el tubo 5 porque no es necesario, no es necesario la verdad para hacer eso, porque ya sería directamente encontrar la reacción que le ofrece a la pared, ¿no? Y no nos interesa a nosotros conocer la reacción que le llega a la pared, ¿no? Lo que nos interesa es la reacción que le llega a esta compuerta, ¿no? Aquí, la que acabo de dibujar, ¿no? Ya. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros dijimos al principio que necesitamos conocer el valor de H2
y el valor de H4, porque eso es lo que va directamente a estar solicitando la compuerta. ¿Sí? ¿Es correcto esto? A ver. Vamos a volver para atrás. Y vamos a aceptar a su compañera de paso. Que está ya entrando a esta hora. La tengo, vamos a pasar. Ya, H2 está bien, 960. Está bien. Ya, vamos a ver dónde estábamos. Ya ahí estábamos, ¿no? Mostrando los valores de H2 y H4. Eso es lo que va a estar solicitando a esta compuerta. Si ustedes se fijan, miren, esa barrita, si ustedes recuerdan, aquí había una barrita, ¿no? Aquí lo puse un poco directo. En vez de este apoyo móvil, había una barrita, ¿no? Esa era la barrita. Entonces, para efectos de cálculo, nosotros esa compuerta la tenemos que representar como un sistema isostático equivalente, ¿sí? Donde la barrita, al solamente llegarle normal, la podemos considerar como un apoyo móvil, ¿no? Se la puede considerar la barrita como un apoyo móvil en dirección de la barra, ¿no? Esta barra tenía una inclinación de 30 grados. Y a este perno, a este perno de acá, que está en la parte de abajo, lo podemos considerar como un apoyo fijo, ¿no? Fijo y móvil, entonces podemos resolverlo de manera isostática. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya coloqué lo que son las distancias, fíjense, desde el perno hasta la primera fuerza, que es H4, vale 1,09. Ustedes pueden determinarlo. Si ustedes recuerdan, yo les puse al principio, en el otro gráfico, que esto era 0,4. No sé exactamente qué era, creo que era la mitad del cilindro hasta la parte de abajo. Y esta era la altura H, ¿no? La altura H era 0,69. Si ustedes suman 0,69 con 0,4, les va a salir 1,09, ¿no ve? Eso sale, ¿no? 1,09. ¿Está bien? Es ahí donde sale el 1,09. Lo mismo sucede acá. Este 1,38 fue al haber sumado 0,69 más 0,69, da 1,38. Ese 0,69 que estoy hablando es las alturas H, ¿no es? Lo mismo sucede acá. Ya tengo la suma de estos dos. Lo resto con 4. Me va a salir 1,53. ¿Sí? 1,38 más 1,09. Eso lo resto. Le resto al 4 metros porque de la barra al perno era 4 metros, ¿no? De esa forma, entonces voy a obtener que esto vale 1,53. Pueden verificarlo. La suma de estos tres tiene que darle 4 metros. Ustedes lo verifican. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vamos colocando lo que son las reacciones. Fíjense. Dijimos que a este apoyo fijo le llega solamente una normal, ¿no? Perdón, a este apoyo móvil le llega una normal, ¿no? Y a la parte de abajo lo estamos considerando como un apoyo fijo. Quiere decir que va a tener una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? Bien. Ahora, esta normal a nosotros no nos va a ser de mucha utilidad que esté así con una inclinación, 30 grados, ¿vale? ¿No? Nos conviene a nosotros para poder tomar momento ya sea en este punto de acá, donde está el perno, o justamente donde está la barra, nos conviene hallar las componentes de esta normal, ¿no? Esta normal en B va a ser entonces su horizontal normal por coseno de 30, ¿sí? Y la vertical normal por seno de 30, ¿no? ¿Está bien? Eso es para tomar momento solamente. Fíjense en el punto A y en el punto B. Entonces comenzamos hallando las reacciones que le llegan tanto al apoyo fijo como a este apoyo móvil que viene a ser la barra. Sumatoria de momento en A. Fíjense, estoy tomando momento aquí en este apoyo, donde está el perno. Tomando un momento en ese punto, fíjense, vamos a decir que con sentido horario positivo, fíjense, horario positivo. Entonces, primeramente, vamos a comenzar de arriba. La normal en B por coseno de 30 es esta. La horizontal, fíjense, normal en B genera un momento antihorario, por lo tanto negativo, ¿no?
por 4. Fíjense que desde este punto B a este punto A hay 4 metros. Entonces está bien, ¿no? Menos normal en B por coseno de 30 por 4, por su brazo de palanca. Más, ya, la primera fuerza que veamos, que es H2, 980.43, fíjense, genera un brazo de palanca en sentido positivo, ¿no? Entonces, por eso es más, ¿no? 980.43 por su brazo de palanca. Si ustedes suman 109 más 1.38, les va a salir 247. Entonces, no, 980.43 por 247, ¿sí? Más la otra fuerza, H4, 2287.67 por esta distancia, que es 109, ¿sí? Todo eso tiene que ser igual a 0, ya que no hay más solicitaciones, ¿no? ¿Correcto? Bien. Despejando la normal, ¿sí? Pasando como es negativo, lo pasamos al otro miembro y ya se vuelve positivo, y este coseno de 30 por 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y ya tenemos la normal, ¿no? En este caso, este dato verifiquen la normal, porque eso lo vamos a precisar para dimensionar. La normal en B me salió que es 1418.19. Se están verificando, ¿no? ¿Sí? Ya. Sigamos. Ya. Otra cosa sobre el tema de las normales que le llegan a las barras. Si ustedes recuerdan, en ISO 2 nosotros debemos colocar si la normal que le llega a una barra es tracción o compresión. Fíjense que en este caso es tracción. No sé si alguno tenga duda en eso, porque estoy colocando tracción. Yo le pregunto esto porque yo también fui estudiante y a veces me costaba un poquito a mí comprender eso, porque en un ejercicio lo colocan en un sentido la flecha y para el otro en otro sentido, ¿no? Entonces yo les digo eso, por eso es que les pregunto si tienen problemas al comprender esto. Fíjense que si ustedes recuerdan, la barra estaba así, ¿no? Pareciera que estuviera comprimiendo, ¿no? Pareciera. Si yo coloco la barra más ahí y hago esta disposición, pareciera que estuviera comprimiendo. Pero en realidad no es tanto así, no es guiarse solamente por el sentido. Se tiene que hacer muchas cosas más, por si acaso, para que no tengan duda en eso, porque vamos a hacer más ejercicios de isostática. Por ejemplo, cuando calculemos desplazamiento, hay ejercicios que son isostáticos y podemos calcular de esa forma, ¿no? Entonces, fíjense, supongan este punto, a ver. Ustedes recuerdan que ya sea en las cerchas o en la parte de pórtico, si una fuerza sale de un punto, es tracción, ¿no? ¿Sí? Pero si la fuerza llega al punto, así, es compresión, ¿no? ¿No? Eso no sé si les enseñaron así. Si sale, la fuerza del punto que estamos analizando es tracción, digamos, pero si llega, no importa. Fíjense que incluso las dos parecieran que tienen el mismo sentido, ¿no? Fíjense, las dos van para arriba, ¿no? Pero la idea es que uno se fije al punto que están analizando, ¿no? Si es que la fuerza entra, o si la fuerza sale. En este caso, fíjense, la normal está saliendo del punto, ¿sí? Está saliendo, ¿no? Aquí está el punto B, estamos analizando ese punto B y en este caso la normal está saliendo de ese punto, y por lo tanto es que les dije que es tracción, ¿no? Bueno, más o menos así, a medida que hagamos más ejemplos, les voy mostrando el porqué, ¿no? Pero ojo, si ustedes saben bien isostática, no van a tener problemas en esta materia. Peor en hormigón o en hiperestática, cuando les toque llevar, ¿no? La van a pasar sin problema, ¿no? Ya, hagamos este momento en el punto B para encontrar la otra reacción. Sumatoria de momento en B con sentido horario positivo igual a 0, ¿no? Fijémonos que tenemos. Estamos tomando momento ahora acá, miren, justo donde está la barra, el punto B. Vamos a comenzar de la parte de abajo. H sub A. H sub A te genera un momento horario, ¿no? Es positivo. H sub A por su brazo de palanca, que vale 4 metros. ¿Sí? Menos, fíjense ahora la fuerza, estas fuerzas acá ahora me generan un momento negativo, ¿no es? Antihorario. Menos 2287
1.67 por su brazo de palanca de este, simplemente sumar, ¿no? 1.38 más 1.53 me da 2.91. ¿Sí? 2.91. Verifiquen eso. ¿Sí? Está bien. Menos la otra fuerza, 980.43 por 1.53, ¿no? Ahí está, su brazo de palanca. Igual a 0. No tengo más, igual a 0. Fíjense que las verticales se anulan, por si acaso, ¿no? Está justo estas fuerzas están en la misma dirección donde estoy tomando el punto, por lo tanto se anulan, ¿no? No tienen brazo de palanca. Igual a 0. Entonces, de esa forma, despejando H sub A, me va a salir que H sub A es 2039.29 kilogramos. ¿Sí? Ahora, hagamos sumatoria de fuerza en verticales. Fijémonos que las únicas verticales que tenemos es la normal por el seno de 30. Fíjense, esa es la única vertical que tenemos. Y la reacción B sub A. Por lo tanto, esto va a ser normal B sub 30. Normal por el seno de 30 menos la vertical en A, despejando. Eso va a ser igual a 1418.9 por el seno de 30 grados. Y eso es igual a 709.45. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mientras acepto a su compañero que está entrando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Seguimos? Ya. Estamos acá. Sigamos. Estamos acá. Ya. Aquí quedamos, ¿no? Lo tengo. Ahí está. Ahí quedamos, ¿no? En la reacción, ¿no? Ya determinamos las reacciones, ¿no? Ya determinamos las solicitaciones. La normal en B, la horizontal y la vertical que le llega al perno. Un detalle aquí. Si ustedes recuerdan la fórmula de tensión normal y tensión cortante, nosotros solamente necesitamos una fuerza, ¿sí? Para poder aplicar la fórmula de tensión normal, ¿no? Y aquí está, solo tenemos una normal. Esto vale, ¿no? 1418.9. Y ahora, si ustedes recuerdan la de tensión cortante, también necesitamos una fuerza, ¿sí? Una fuerza nomás. Y en este caso, en este punto, es una tensión cortante, porque el perno trabaja a corte. Fíjense, le llegan dos fuerzas, ¿no? La horizontal y la vertical. Pero no, para efectos de cálculo, nosotros no podemos hacer el dimensionamiento para estas dos fuerzas. Entonces, lo que se hace es obtener una resultante. Eso fue lo que hice acá, fíjense. Una reacción en A, la llamé genérico, una reacción en A. La reacción en A es la suma al cuadrado, ¿no? De la horizontal más la vertical, ¿no? De esa forma obtengo la resultante, ¿no? Una sola fuerza equivalente a las dos fuerzas horizontales y verticales, ¿no? Fíjense, entonces la reacción en A es con esta, con la que voy a dimensionar, va a ser igual a 2159.17, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Bien, ya ahí, una vez obtenido las reacciones, la normal, podemos pasar a responder las preguntas. El inciso A me decía la sección D de la barra elástica BC, ¿sí? BC. Ahí está, miren, ahí se lo dibujé aparte, como un corte, ¿no? Ahí lo podemos ver mejor, ¿sí? Ahí está, un pequeño corte hice a la barra, y está el punto B, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros qué fuerza le llega a esta barra, pues solamente una normal, ¿no? Fíjense que ahora la coloqué en el otro sentido. Eso es lo que les preguntaba, ¿no les confunde eso? Nosotros ya definimos que era tracción, ¿no? Ahora lo estoy colocando en este sentido para que se vea mejor, ¿no? Más bonito. Normal en B dijimos que era 1418.9 kilogramos, ¿sí? No importa si la fuerza es compresión o tracción, no influye en la fórmula, la tensión normal va a ser la misma, lo único que varía es que quizás cuando ustedes lo vean más adelante con el ingeniero, van a saber que la tensión que vayan a obtener va a ser la tensión sigma, ¿no? Aquí está, sigma, va a ser positivo, o sea, si es normal positiva, si es tracción, pues va a ser una tensión sigma positiva, ¿no? Pero si es compresión,
la tensión sigma va a ser negativa, digamos, solo influye en eso, pero eso lo vamos a ver más después. Aquí en este ejercicio no afecta si es tracción o compresión, solo estamos dimensionando, ¿no? Quizás cuando les toque diagramar, ahí quizás influya. Aquí no. Ya, entonces vimos, aquí lo estamos dibujando, ¿no? La normal que le llega, la normal en B. Y aquí abajito volví a anotar lo que es la tensión admisible. Para la tensión cortante, perdón, para la tensión normal era 1200, ¿no ves? Aquí está, porque la barra solamente tiene normal, ¿no ves? Entonces, por lo tanto, va a tener una tensión normal. Era 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La fórmula era esta, ¿no? Aquí la vamos a colocar un poco más desarrollada de acuerdo a al ejercicio que estamos haciendo. Vamos a decir la tensión admisible va a ser igual a la normal en B, fíjense. En sí era una fuerza, no es una fuerza, pero aquí ya directamente coloqué lo que es la normal en B sobre su área perpendicular. Fíjense que esta T invertida acá, ¿no es? Significa área perpendicular. ¿Sí? Área perpendicular. Reemplazando, bueno, aún no reemplacé, ¿no? Simplemente reemplacé el valor del área. Fíjense que el área, al ser una barra, y dije, nosotros al principio les puse cuáles eran las secciones típicas, no me dice exactamente qué sección va a ser, ¿no? Entonces uno por facilidad adopta la circular, ¿no? La sección llena, circular, ¿sí? La sección constante a lo largo de su longitud, es pues más fácil dimensionar, ¿no? Directamente su fórmula del área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Eso es, ¿no? Bien, entonces fíjense que este 4, al hacer extremo con extremo, medio con medio, este 4 pasó acá arriba, fíjense, 4 veces la normal en B, sobre pi por diámetro al cuadrado, despejando el diámetro al cuadrado, esa es mi incógnita. Fíjense que todo lo demás es dato, la tensión admisible es dato, la normal es dato, solo mi incógnita es el diámetro, ¿no? Despejando, pasa con raíz, y ahí ya la despejé la fórmula, ahí reemplazo los datos, 4 veces la normal en B, 1418.9, todo esto sobre pi, sobre la tensión admisible. La tensión admisible es 1200. Fíjense, tomen en cuenta que deben estar en las mismas unidades, ¿no? Aquí, por si acaso, la normal está en kilogramos, ¿no ve? Y la tensión admisible también, fíjense, en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces podemos decir nosotros que el kilogramo con kilogramo se simplifica, ¿sí? Y este centímetro cuadrado va a pasar acá arriba, como está en la parte de abajo, ¿no? Va a pasar acá arriba a multiplicar, y con esta raíz se simplifica el cuadrado, ¿no? Entonces al final esto me va a salir en centímetros, ¿sí? Y al final me sale que el valor de D, la sección D, que precisa la barra para soportar la normal, es 1,23, ¿sí? 1,23 centímetros, ¿está bien? Vean que es cortito, nomás lo único largo fue obtener las normales, ¿no? Y la reacción. Fíjense que ya después del resto es reemplazarlo en la fórmula nomás, ¿sí? Pasemos a ver al inciso B. Calcular el diámetro del perno requerido en A. Ya. La disposición era así, si ustedes recuerdan, al principio, la disposición era así, ¿sí? De esta forma. Y aquí es donde entra lo que les estaba hablando de la tensión cortante, puede tener más de un área de corte. Fíjense esto, ¿sí? Ahí está la reacción, miren, la reacción 2159.17. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una vertical, ¿cierto? Una horizontal, creo que era en este sentido, y una vertical que era en este sentido, creo. Ya no importa. La cosa es que no podemos nosotros dimensionar así, con dos fuerzas. Si nosotros tenemos pues varias fuerzas solicitando, me conviene hallar una resultante, ¿no? Una resultante equivalente a estas dos fuerzas, ya que de esa forma esta resultante va a provocar lo mismo, ¿no? Lo mismo que estas dos fuerzas. Y de esa forma voy a poder dimensionar tranquilamente con una sola fuerza resultante, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la tensión admisible para corte nos dio de dato el ingeniero 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y recuerden la fórmula de tensión cortante, es similar a la fórmula de tensión normal. Es una fuerza sobre un área, ¿sí? En este caso área paralela le puse, ¿no? Área de corte también se lo conoce, área de corte.
Fíjense que la fuerza P que nosotros necesitábamos para la tensión cortante viene a ser la reacción en A. ¿Está bien? La reacción en A. La reacción en A sobre, aquí está lo que les decía. Si ustedes se fijan, miren esto. Aquí donde la tengo. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven, no ve? Esas líneas segmentadas que dibujé. Estas son las áreas de corte. Fíjense que para este detalle que me dio el ingeniero, va a tener dos áreas de corte. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a área de corte. Por eso que le digo, la tensión cortante puede tener más de un área de corte. Puede tener dos, puede tener tres, es de acuerdo al detalle. Pero la tensión normal solo va a tener una. ¿Sí? Eso no hay problema, directamente. Una. Pero la tensión cortante, mucho ojo con eso puede tener varias, puede tener una, dos, tres, digamos. En este caso tiene dos, por eso que le puse la área de corte, dos veces el área, ¿cierto? Dos veces el área, porque son dos cortes. Entonces el área similar también, ¿no? Nosotros hablamos al principio de las secciones típicas del PERTO, en este caso nos conviene a nosotros, como no nos dice exactamente cómo quiere que sea la sección, ¿cierto? Nosotros vamos a optar pues por la más fácil, vamos a optar por la más fácil que es el de un círculo nomás, ¿no? Que su sección transversal sea un simple círculo, ¿no? Entonces su área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Por 2, porque son dos áreas de corte. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, despejando, fíjense, aquí este 2 con este 4 se simplifica y me queda 2, ¿no ve? Este 2 que está acá abajito va a pasar acá arriba a multiplicar. Por eso que me queda 2 veces RA sobre pi por diámetro al cuadrado. De esa forma despejo el diámetro, ¿no? Tranquilamente, hago operaciones matemáticas y despejo el diámetro, raíz, ¿no? De 2 veces el radio, 2 veces, perdón, la reacción en A sobre pi por la tensión cortante admisible. Reemplazando esos datos, ¿sí? Fíjense que reemplacé la reacción en A, 2159.17 sobre pi, 400 es lo que vale la tensión admisible. Esto también está en kilogramos y la tensión admisible en kilogramos a centímetro cuadrado, por lo tanto el diámetro me va a salir en centímetros. Y el diámetro que me salió fue 1.85 centímetros. Ese sería el diámetro del perno. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí sería. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Hasta ahí ya acabamos el ejercicio. Fíjense que nos tomó casi una hora y un poco más, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Disculpe, auxiliar. Dime. Igual da de dato el módulo de Sí, elasticidad, ahí no lo sí, ocuparíamos, eso ¿no? es Porque lo solo nos pide tensión. lo que les dije, es que esto es muy versátil, ¿no? Aquí puede preguntarle de formación, miren, pero como no ocupé yo de formación, ¿no? Porque eso es un tema avanzado, ese inciso yo lo quité, porque no han avanzado de formación todavía, ¿no? En la de formación se ocupa este módulo, eso me olvidé quitarlo incluso acá, pero esto solo se ocupa en la de formación, en lo que hoy vimos no lo ocupamos, ¿está bien? Cuando hagamos ejercicios de formación o desplazamiento, ahí vamos a ocupar el módulo. Pero para el resto no es necesario. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta?